Bienvenidos a esta Bienal de la Asociación de Estudios Dominicanos. Mi nombre es Luana Ferreira y en nombre de la directiva damos comienzo a este panel 36, Migración e Identidad. Antes de presentar a mi colega, también miembro de la directiva, recuerdo a cada panelista que tendrá 15 minutos para hacer su presentación y ustedes, los oyentes, podrán dejar un comentario o pregunta en el chat debajo. Leeré las preguntas y comentarios al finalizar de la presentación para no interrumpir a nuestros panelistas. Sin más preámbulo, les presento al profesor Luis Álvarez, profesor de Historia del Caribe e Historia Dominicana, con más de 25 años de experiencia enseñando en la Universidad Municipal de Nueva York, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también nuestra primada de América, nuestra querida UAS, y actualmente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima. El profesor Luis Álvarez enseña con métodos no tradicionales de aprendizaje basado en educación individualizada y coloquios interactivos. Tiene experiencia diseñando nuevos programas educativos que combinan la investigación, redacción, análisis críticos y presentaciones orales. También tiene experiencia de trabajo con organizaciones de masas, grupos políticos para el desarrollo de agendas progresistas que promueven la igualdad, inclusión e integración en la sociedad. Es autor de varios libros sobre la historia de la República Dominicana y el Caribe hispano, incluyendo Anexionismo y anti-anexionismo en el Caribe hispano, Guerra y Liberación en el Caribe hispano, Cuba y la República Dominicana en el siglo XIX, 5 ensayos sobre el Caribe hispano en el siglo XIX. Sin más preámbulo, aquí les dejo con el chair de este panel, el profesor y mi querido amigo y colega, el respetado, el profesor Luis Álvarez. Buenas tardes a todos. Lo primero es que debo decirle que el título de nuestro panel, el 36, es Diáspora, Migración Transnacional e Integración de los Chinos en la República Dominicana. Y tenemos que situarlo en el contexto también de la discusión sobre la identidad que ha estado ocurriendo en la conferencia hoy. Voy inmediatamente a presentar a mi coinvestigadora, Sonia Bu, y vamos a iniciar de inmediato la presentación. Sonia Bu, la compañera investigadora, la investigadora asociada, tiene una gran experiencia profesional. Actualmente trabaja en New York City Leadership Academy como Coach Development and Training Specialist. Ha tenido una amplia experiencia educativa y de trabajo comunitario. Ha sido profesora de varias universidades como City University of New York, New Rochelle College and City University of New York. Sin más preámbulo, vamos a iniciar la presentación. Pues gracias, Luis, y buenas tardes a todos. Al igual que Luis, es para mí un placer estar aquí con ustedes y especialmente darle la bienvenida y compartir en este espacio con María de los Ángeles, que espero conocerla pronto, y agradecer la presencia de todos los participantes y especialmente darle un caluroso saludo de felicitación por montar esta conferencia a la Asociación de Estudiantes Dominicanos de City College. Felicidades. Primeramente quiero compartir, si me permiten compartir. Espera. Bien, un momentito. Como dijo Luis, nuestra presentación es la diáspora, migración transnacional e integración de los chinos en la República Dominicana. Para comenzar, queremos ubicar nuestra investigación que comenzó verdaderamente en enero del 2020 dentro del contexto del proyecto La presencia china en el Gran Caribe, ayer y hoy, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
a través de su Centro de Estudios Caribeños. En este proyecto participamos un equipo de investigadores que tiene como objetivo estudiar la migración china durante los siglos XIX y XX y su integración a las sociedades latinoamericanas, caribeñas y especialmente a la República Dominicana. Este estudio tiene como fin el contribuir a arrojar luz sobre las primeras migraciones chinas, los lugares donde se establecieron en el Nuevo Mundo y su crecimiento eventual como comunidades de inmigrantes en el Gran Caribe. El proyecto también aspira a estudiar el potencial impacto de la comunidad china en la actual coyuntura internacional y el papel que pueda jugar en el escenario geopolítico de la región. Para los propósitos de esta investigación, el Gran Caribe está constituido por los países latinoamericanos cuyos límites son el Mar Caribe. Países como las Grandes Antillas, Cuba, Jamaica, Puerto Rico y la República Dominicana o Española, que compartimos con Haití, las Antillas Menores, las Bahamas, los Estados Unidos y los estados del Golfo de México. México mismo, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice, Colombia y Venezuela. Tenemos en el equipo investigadores para cada una de estas regiones. Como dijimos anteriormente, la meta que queremos conseguir con este proyecto es crear conciencia y entendimiento del proceso e impacto de la inmigración china hacia el Gran Caribe, desde el siglo XIX hasta el presente, el siglo XXI. Para ello, además de los estudios que están siendo conducidos aproximadamente por 20 historiadores, académicos e investigadores que conformamos el equipo de trabajo, el Centro Caribeño organizará una serie de eventos, incluyendo una conferencia internacional, donde se presentará el trabajo colectivo de este equipo en forma de un libro en el 2021. Nuestro aporte, el del profesor Álvarez y el mío. Esta es la descripción que acabo de darle del proyecto y los objetivos específicos que también les conté. Pero nuestro aportamiento, el del profesor Luis Álvarez y el mío, comienza con queremos estudiar la segunda generación y la tercera, de ser posible, de los descendientes de los inmigrantes chinos a la República Dominicana, con el fin de crear conocimiento sobre esta generación de descendientes de inmigrantes chinos y ver cuál ha sido su propio patrón de inmigración, nos referimos a la segunda generación, que muchas veces se dice que hicieron de la República Dominicana un trampolín para llegar a Estados Unidos. Y de ahí, específicamente, nos interesa también en ese patrón crear conocimiento sobre cuáles son las partes del continente americano a la que desde la República Dominicana como trampolín llegan a otras partes del continente americano, muchos a los Estados Unidos y en particular a otras partes del Caribe y lugares específicos en la República Dominicana. Las preguntas es un estudio completamente nuevo, como verán más adelante, y las preguntas que nos guían
para la investigación fueron cuál ha sido la experiencia de esta segunda generación y de la tercera generación descendientes de inmigrantes chinos en la sociedad dominicana. ¿Cuál ha sido su nivel de adaptación a esa sociedad? ¿Cuál es su identidad racial, étnica y nacional, tanto vista como partes de ellos hacia afuera y de afuera hacia adentro? Su identidad racial, étnica y nacional cuando están en la República Dominicana, y qué pasa con esa identidad racial, cambia o se queda cuando emigran al extranjero, particularmente cuando emigran a los Estados Unidos, donde hay una estructura y una jerarquía racial bastante definida y un poco más clara que la que nosotros queremos adoptar en la República Dominicana. Cuando digo queremos es porque existe la jerarquía, pero tenemos una ambigüedad hacia ella. Y también nos interesa conocer y estudiar la contribución al mercado y a la sociedad dominicana que esta inmigración, que estos inmigrantes, tanto la primera le pasa a la segunda y con poco en la segunda, ¿qué pasa con ellos, con su inversión al mercado dominicano y sus contribuciones a la sociedad dominicana? Antes de seguir, queremos definir a qué llamamos segunda generación. Tomamos de la Encyclopedia of Chinese Overseas, Lin Pan, en su libro publicado por Harvard University Press, dice que en teoría, inmigrantes a un país son la primera generación si ellos han nacido en su país de origen. Los niños nacidos en el país donde llegaron son una segunda generación. Y tercera generación son los hijos de los hijos nacidos también en el país donde sus padres se han establecido. Nosotros, en este caso, parte de la investigación que estamos haciendo y de las personas que estamos entrevistando, serían dentro de las categorías de lo que muchos expertos llaman la generación 1.5, que es la generación que entra al país que los recibe a una edad de menor de 12 años y se cría en ese país. Hemos tenido algunas de nuestras entrevistas que hemos conducido con personas que caen en ese ambiente, en esa categoría. Entonces, ¿por qué nos interesa a nosotros estudiar la segunda y la tercera generación de descendientes chinos en la República Dominicana? Bueno, además del interés profesional y académico que para mí tiene esta investigación, también tengo un interés muy personal, ya que soy miembro de esa segunda generación de inmigrantes chinos a la República Dominicana. Soy descendiente de un padre nacido en Guangdong, el viejo Cantón, en China, y una madre dominicana negra, o mulata, o india, según decía su cédula, como preferimos muchas veces cuando queremos regar nuestra negritud, pero ella era una dominicana negra, nacida en Miches, una localidad del Ceibo. Nos dimos cuenta de que esa investigación, esa área no se ha realizado ninguna investigación sobre estos grupos que se educaron entre la cultura del país receptor y la cultura milenaria de donde provienen. Al comenzar nuestra investigación, como dije anteriormente, nos comenzamos a dar cuenta que la bibliografía existente sobre este tema era muy escasa. Tan escasa que podríamos decir casi no existente. Las pocas publicaciones que encontramos
que estudian el proceso de migración china a la República Dominicana, no necesariamente la segunda o tercera generación, viene del libro de Mukien Adriana Zhang, de Orlando Hinoa, y Rosa NG, que ha recaudado mucha información sobre familias y asociaciones chinas en la República Dominicana en los últimos años. Entonces nos pusimos a estudiar los temas a los que ya nos referimos anteriormente y nos dimos cuenta que era un área nueva, no solamente en el campo académico, sino también para nosotros como noveles de investigaciones en esta área. Pero lo hicimos, nos intrigó y nos metimos de cabeza, como decimos por ahí. Nuestra metodología, entonces, incluyó como primer paso, adquirir suficiente conocimiento sobre los conceptos de diáspora y de comunidades étnicas relacionados a la migración china en Latinoamérica y al Caribe. Nos comenzamos a ver el patrón que existía en el proceso y el nivel de adaptación cultural al medio ambiente latinoamericano y los comparamos entonces cómo iban con el medio, en el medio ambiente dominicano, en la sociedad. ¿Cómo se da esa adaptación? Estudiamos las contradicciones entre la integración, la resistencia y la segregación. Las comunidades étnicas y la acumulación de capital ha sido una parte que nos ha tomado de mucho interés, de dónde surge ese capital, cómo se acumula, cómo crece o disminuye. La migración transnacional de los chinos dominicanos en los Estados Unidos, en particular Nueva York, de esa segunda generación que viene a Nueva York o a los Estados Unidos, porque conocimos varias personas que viven en el oeste y en Miami. Vimos, por ejemplo, cómo se adapta o cómo cambia su percepción de identidad una vez llegan acá. Y como dijimos, en el concepto de la diáspora, en el marco teórico que comenzamos a formar, fue que estudiamos de forma selectiva el proceso migratorio, como dije anteriormente, a otros países de América Latina y el Caribe. Aprendimos muchísimo sobre los patrones migratorios de esa comunidad, la causa de su migración, el papel que juegan en la economía de la sociedad receptora y el rechazo al que muchas veces fueron sometidos en esas sociedades, no solamente a nivel de pueblo, sino también a nivel de legislación, como pasó en Estados Unidos, pasó en México, pasó en... creo que en todos los países que hemos tocado, hemos visto esa legislación anti-China, pero no la hemos encontrado aún en la República Dominicana y nos preguntamos, ¿dónde está? O es que, o no sé, o cómo, o dónde está escondida, porque el patrón se rompe ahí. Para ellos, estudiamos entonces la migración china en el siglo XIX, que llega a los Estados Unidos, con particular interés la de Baja California, y de ahí seguimos con ruta a México, Cuba, Puerto Rico y Jamaica, antes de aterrizar a la República Dominicana. Nuestra, creo, estoy un poco... La metodología que hemos adoptado es la de cómo vamos a ir creando conocimientos, ya que no existe esa bibliografía extensa para que nos ayude a conformar. Y con la pandemia, aunque Luis ha sido un bárbaro en yendo a los archivos de la República Dominicana, pero también tuvimos límites en esa área.
Desarrollamos una matriz para entrevistar miembros de la segunda y tercera generación descendientes de chinos y elaboramos la lista de más o menos las personas e invitamos a que fueran entrevistados. Diseñamos el cuestionario que incluye múltiples variables de una estructura de un formato semiestructural y con preguntas abiertas. Es importante que señalemos que comenzamos esta investigación en enero de este año y la pensamos concluir ya para la primera fase de esta investigación para el próximo finales de enero del 2021. Y con esto continuamos con el profesor Luis Álvarez para la parte B de esta presentación. Bien, continuemos un poco con la metodología después de la excelente presentación de Sonia Wu. Para el estudio teórico y metodológico hemos utilizado los aportes de Alejandro Portés y su team de investigadores, sus estudios de la economía de las comunidades migrantes. Por ejemplo, sus análisis de la segunda y tercera generación también de comunidades migrantes. Algunas hipótesis y preguntas que tienen que ver con este proceso migratorio y la segunda y tercera generación. Partimos de la premisa de que las repercusiones del proceso migratorio se extienden temporalmente en más de una generación. El impacto del proceso migratorio obviamente se hace presente en primera, segunda y hasta tercera generación. Los estudios de los descendientes de migrantes son importantes para entender varios procesos. El nivel de retención de la cultura de sus padres. Cómo ocurrió su integración a la sociedad receptora. Cómo ocurrió su proceso de incorporación al mercado de trabajo en un medio como la República Dominicana, donde no había empleo. Cómo ocurrió su proceso de identidad racial y étnica en la sociedad dominicana. Estas son las 4 áreas principales de investigación. Integración a la sociedad receptora, identidad racial, étnica y nacional, acumulación de capital y la retención del lenguaje y la cultura. Y un último elemento que no lo señalamos ahí es el elemento de la aceptación a la sociedad dominicana, el elemento de la tolerancia, que vamos a mencionar un poco más adelante. Entonces, ¿qué buscamos demostrar con esta investigación? Primero, enfatizar que es un estudio pionero en la segunda generación de migrantes chinos. La bibliografía escasa, como Sonia mencionó, de por sí justifica esta investigación, pero además el asunto es que hay que ampliar el conocimiento histórico y el proceso de integración a la sociedad dominicana. El asunto de la identidad, que hemos tenido una discusión riquísima hoy aquí, este fin de semana en la conferencia sobre el asunto de la identidad. Nuestro panel precisamente yo creo que aporta al asunto de la identidad porque considera la inmigración china por un lado y la otra la migración dominicana. El problema de la identidad es crucial para ambos grupos, especialmente en el caso dominicano. Vamos a explicar más adelante por qué. Y por último, Sonia enfatizó también la cuestión de la bibliografía, que es sumamente escasa en el medio dominicano sobre esta temática. Casi no existente si la comparamos con la bibliografía de los estudios de la migración china en otros países, como Perú, Venezuela, México. Hay una distancia enorme. El próximo slide.
¿Cuál ha sido la experiencia de la segunda y tercera generación de los descendientes de chinos en la sociedad dominicana? Estas son algunas de las preguntas. ¿Cuál ha sido su nivel de adaptación a la sociedad dominicana con respecto a su identidad racial, étnica y nacional en la República Dominicana y en el extranjero? ¿Y cuál ha sido su contribución al mercado de trabajo en la sociedad dominicana? Identidad racial y dominicana. No hay una respuesta simple para esta problemática. Primero, que el asunto de la identidad racial y nacional en la República Dominicana, como ustedes saben, es una identidad de por sí problemática. Para mí, para nosotros es una identidad excluyente de principio. Niega la cultura africana, por ejemplo. Manipula la cultura indígena. Y por último, sobrevalora la contribución de la cultura hispánica como la esencia racial de la dominicanidad. Es decir, ¿dónde están los chinos ahí? ¿Dónde están los venezolanos? ¿Dónde están los otros grupos migrantes en la sociedad dominicana? No tiene representación dentro de la identidad. Eso es uno de nuestros cuestionamientos. La identidad racial para los migrantes chinos de segunda generación resulta problemática, extremadamente problemática, porque no se siente representado en una identidad excluyente. En ese sentido es primordial un estudio de esta naturaleza que refleje la visión de esta segunda generación sobre la identidad, que ellos, cómo lo perciben ellos, el asunto. El próximo slide, por ejemplo, nos hemos encontrado con estas dicotomías. Por un lado, algunos se clasifican como dominicanos chinos y otros chinos dominicanos, y otros no son ni chinos ni dominicanos, se clasifican solamente como dominicanos, pero sin embargo mantienen, especialmente un grupo de la segunda generación, se siente sumamente orgulloso de su biculturalidad. Se sienten dominicanos, pero sin renunciar a lo que es su característica china y su apreciación de la cultura china. Es decir, asume la biculturalidad como parte de su identidad social y racial. Pero la primera generación fue diferente. La primera generación, muchos se autoclasificaban como chinos, algunos se autosegregaron porque no entendían la sociedad, no la comprendían o por cualquier otra razón como protección, lo cual hay una diferencia con la segunda generación. Pero todavía las diferencias son mayores con la segunda generación que viaja a Estados Unidos. La inmigración transnacional incluye otro elemento en la cuestión de la identidad. Por lo que explicaba Sonia, las características raciales aquí son bien rígidas y tú tienes que meterte en un grupo, o te meten dentro. No es como la identidad dominicana, que es un poco maleable. Aquí hay más rigidez en la clasificación racial. Por ejemplo, entrevistando a una inmigrante china de segunda generación que estaba aquí, ella nos decía, la preocupación mía no es el asunto racial. En este momento, la preocupación mía es el asunto migratorio. Esa es mi lucha de defensa aquí en Estados Unidos. No si yo soy china o soy descendiente. No, eso para mí es menos importante que el asunto de la migración, el ataque a los migrantes que son del tercer mundo, ya sean chinos, dominicanos, peruanos o latinoamericanos, otros grupos étnicos. En ese sentido, algunos se consideran chinos dominicanos americanos. Hablan inglés o español o ambos. Pero un elemento importante que descubrimos en el proceso de investigación
un hallazgo inicial, preliminar, es el hecho de que la tercera generación, en muy contados casos, se mantiene el idioma chino, ya sea por estrategia de integración o ya sea porque piensan que eso no es lo importante en este momento, aunque consideran importantes otros elementos de la cultura china, el idioma desaparece casi en un 90% en la tercera generación de los migrantes chinos. Entonces, ¿cómo se da ese proceso de integración a la sociedad dominicana? ¿Cómo ocurre el proceso de socialización? Hay algunas variables que son importantes en ese proceso de socialización. La familia, especialmente si la mamá es dominicana. Si la mamá es dominicana, la mamá tiene control de la dinámica del hogar. Y el papá que trabaja fuera, la mamá es la que lleva el proceso de socialización, impone el idioma e impone la cultura inicial del grupo, la comida dominicana, el idioma dominicano, se hacen católicos, se bautizan católicos, el nombre dominicano, van en un proceso creciente de integración a la sociedad. La familia juega un rol muy importante en eso, igual que la religión, idioma, profesiones y cultura también. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos bien, profesor. Estamos bien de tiempo. Okay. Vamos bien, sí, vamos bien. Acumulación de... Bien, gracias. Acumulación de capital. Este es un tema que me intriga a mí. Es un tema que me intriga porque tradicionalmente el análisis ha sido que los grupos migrantes son empobrecidos, que no hay capacidad de crear capital a menos que no haya un ascenso social. Se pone como condición para generar capital en los grupos migrantes que se integren a la sociedad donde inmigran. Y ese no es el caso como nosotros estamos estudiando. Claro, utilizando la teoría de deportes y otros sociólogos que han estudiado la economía de los grupos migrantes, no hemos encontrado que exactamente en la República Dominicana los grupos migrantes chinos específicamente han creado condiciones en sus comunidades para generar capital en un medio tan difícil como el medio dominicano. Poco desarrollado, pocos empleos. Es decir, pero en ese medio los inmigrantes chinos lograron crear capital a través del ahorro. Vamos a enfatizar eso un poco más adelante. El autofinanciamiento. Por ejemplo, esta es más o menos la teoría de la cual partimos. Generación de capital entre los grupos migrantes. Las investigaciones de Alejandro Portés y Luis Guarnizo, que estudió la sociedad dominicana y demostró que en la sociedad dominicana también existió un proceso de capitalización en la segunda generación de inmigrantes. Ellos han demostrado que la capacidad de los grupos migrantes tienen esa capacidad para generar capital internamente, organizar pequeñas empresas que proveen empleo a otros migrantes y a nacionales y crean mercados cautivos en sus comunidades. Eso ha sido la experiencia que hemos estudiado también en México y en Perú. Lo que se llama la solidaridad étnica comunitaria, que crea las condiciones para generar capital y empleo, lograr el crecimiento económico limitado y crear las condiciones para posteriormente el autosostenimiento y la acumulación de capital, con una ética del trabajo que envuelve a todo el núcleo familiar, El ahorro dentro de la visión china es una obligación de la familia, es una tradición que viene de Confucio. Hay que ahorrar como una condición necesaria en la familia y todos tienen que estar envueltos en el proceso de trabajo. El próximo slide, por favor. Entonces, mirando los casos, comparando el caso dominicano con otros casos,
En los casos de México y Cuba, por ejemplo, nosotros descubrimos que el capital para esas comunidades migrantes chinas venía de grupos migrantes de California. La primera migración china a California, ellos lograron crear capital y con la legislación antichina inmigraron a México y Cuba y proveyeron de capital a esos grupos migrantes. Es decir, que el capital vino importado de fuera. En el caso dominicano no es así, pero no enteramente. Hay matices. Lo principal, trabajo individual y de familia, el ahorro y la inversión, el autofinanciamiento, los juegos de azar, préstamo entre familias y amigos, pacto de honor para capitalizar. Pero también encontramos que habían algunas familias que lograron importar capital. Cosas raras. La visión ha sido que son tan pobres que no tenían con qué comer, con qué morirse, y no es así, la realidad no es así. Y el último elemento que quiero señalar aquí, un último elemento que quiero señalar, es que Sonia mencionó el asunto que en la experiencia peruana, en la experiencia cubana, en la experiencia mexicana, hay un momento que, y en la experiencia también jamaiquina, hay un proceso de legislación racista excluyente en la sociedad y un sentimiento anti-inmigrante y anti-chino bien prevaleciente durante un periodo de tiempo, que se crea una identidad de resistencia. En el caso cubano vimos como los chinos se envolvieron en la lucha por la independencia, igual que en Perú, en la guerra del Pacífico, apoyando a Chile contra Perú. Pero en el caso dominicano, ya sea porque el número de chinos era muy pequeño o por otras razones que estamos investigando, no tenemos una respuesta concluyente sobre eso, no existe esa legislación racista excluyente contra los chinos. Existe sí una conducta en el folclore y en el uso diario, una conducta de rechazo en forma velada y a veces clara contra los chinos en el país. Algunos estereotipos, todos son buenos en matemáticas, todos son excelentes estudiantes, son bien competitivos, ese tipo de estereotipos que se fue creando en la sociedad. Pero es interesante que ese elemento de sentimiento antichino generalizado no existió en la sociedad dominicana. 3 minutos, profesor. Bien, entonces queremos indicar lo siguiente. Lo primero es que el análisis es comparativo. Por eso vamos de Latinoamérica a la República Dominicana. Pero en el caso dominicano también lo fundamental, a mi juicio, es el estudio de cómo estos grupos logran integrarse a la sociedad dominicana y ocurre en ello. En algunas familias claramente se puede ver claramente en algunas familias, primera, segunda y tercera generación, cómo ocurre un proceso de ascenso social. Claro, no en toda la familia ocurre ese proceso, pero en algunas familias eso es evidente y podemos crear un esquema que demuestre eso, como también ocurrió en países como el Perú y Cuba, por ejemplo. Y con eso yo voy a concluir. Es interesante comparar, voy a señalar este último elemento, es interesante comparar el caso de la migración transnacional dominicana con la migración transnacional también en el caso chino. Comparar esos dos elementos, cómo ocurren esos procesos en ambos grupos. Y también cómo ambos grupos están comprometidos en el asunto de la identidad, de crear una identidad que lo incluya como parte de la dominicanidad. Muchas gracias. Gracias, profesor Álvarez. Entonces, creo que usted tiene un video. Sí, tenemos el video ahora. Vamos a hacer una pequeña presentación de la profesora María Méndez Rosso. De ella vamos a escuchar el video. Vamos a iniciarlo seguida.
La profesora es una destacada escritora, azuana, novelista, trabaja la poesía y la prosa, ha estudiado en la Universidad OIM en Santo Domingo y también en Estados Unidos en el Lehman College. Ha hecho varias publicaciones, como por ejemplo Las mujeres que no callan, en el 2018, ensayos, Mujeres que no callan en Yucatán, México, el 2020, Vuelos de Palma. Esas son publicaciones que aparecen en diferentes antologías. Ha estado también presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en múltiples ferias, Miami, Marruecos, Argentina. Actualmente tiene 2 libros para publicar prontamente y una destacada literata, prosista y poeta. De ella vamos a ver el video que tenemos sobre ella. Así que podemos iniciarlo cuando bien. Good evening, everyone. I want to thank the Dominican Studies Association for inviting me to participate to this 9th Pioneer Conference with the title Crisis of Truth, a State of Emergency and Social Responses, the Urgency of Dominican and Ethnic Studies in the Present Hour, with the topic Dominican Diaspora, Social Harm, Cultural Enrichment, or merely economic opportunity. As one of the largest and rapid growing community, us Dominicans today, more than ever, need to know who we are, why we are here, and how to better ourselves as immigrants so that we fulfill the purpose of leaving our homeland and demonstrate our importance within the society. It is up to us to validate the economic impact that our presence represents, as we also need to validate that rather than a social harm, we contribute to the cultural enrichment of both countries, our own and this one which has adopted us. The wave of Dominican migration started as a result of the political and economic instability after the assassination of Rafael Trujillo in 1961. Among those who first led the island, there were well-established individuals as well as middle class who saw departing from Dominican Republic the only way to survive political persecution and also to maintain their financial power. But having in mind their desire to one day go back and reestablish in their soil. For the contrary, the lower class immigrants saw their journey to America as the only way to overcome poverty. There is a remarkable evidence of our contribution with our hard-working character. We have reshaped neighborhoods with our music, cuisine, business style. We introduce here the format of our colmados to the highly demanded bodegas. We have thriven on creating a source of income and employment for entire families, and also a role model for other ethnicities to develop their sufficiency. But the task of developing an enterprise at times had also been the reason of failure, since not always the information is accessed accordingly to guarantee that such enterprise is established based on a correct market research, necessary credit line, and legal compliance. Studies show that there is a higher rate of high school completion and college graduates in our population, and a higher number of English proficiency in comparison to other Hispanic groups. But those numbers do not match with the rate of Dominicans in decision-making jobs or corporate scenario, neither with home ownership or income per capita. And despite the non-academic skills obtained, it is very common for people not to pursue a continuing
education pattern, or a higher certification which would guarantee a better job, and instead they engage in the family business or they engage in multiple low salary jobs. In the other hand, regarding the immigration status, even though majority of Dominicans have obtained their residency either a family petition or through a job contracting, a large number does not consider the option of becoming an American citizen, disregarding with this preference the negative impact on their life. For example, less access to information, less guarantee of social services, less political participation, probably because Dominicans are very attached to customs, traditions, and in some cases, the concept of family could represent a burden, especially in those individuals who immigrate with a fragmented household. The focus of building an ideal return home prevents many of fully engaging with the local system, avoiding the transculturation. These deficiencies create a generational gap, which will stress the need of a sense of belonging. Dominican parents could have difficulties communicating with their American-born descendants, and those born in America will not have a definite structure of values. While the legacy of their ancestors will define some aspects of their personality, the openness of the macroculture might create a state of lack of cultural identity, and the pattern of desertion will be repeated, disintegrating those values that originally were jealously preserved. The lack of cultural identity not only jeopardized the descendant of Dominicans born, but also jeopardized the sociocultural structure of the Dominican Republic, as the uncertainty can also travel as any other commodity. We can perceive that when we go to visit the island. We can perceive the influence on all aspects of our daily lives, fashions, food, entertainment. A dangerous element introduced with this uncertainty is the erosion to moral aspects, sometimes becoming a public health or legal issues, such as increase of adolescent pregnancy, controlled substance abuse, and trafficking. To conclude, it is important that we define who are as individuals, as a community of immigrants, that our purpose is how to better shape our future, how we can contribute to better the legacy for next generations, how we're going to keep the pride of being Dominicans, and how to reconcile the huge generational and cultural gap that has been created, so that we can really say that we left to achieve a better life, to be a point of reference of progress for those who could not migrate. And we can teach them that there are reasons to demand from the government better conditions of life. It is important that we define our identity and to reestablish our sense of belonging when we say we are Dominicans. Muchísimas gracias, profesor Luis Álvarez, por convocar este panel muy puntual para los tiempos. Y ahora vamos a abrir a preguntas, curiosidades, comentarios. Lo pueden dejar en el chat o lo pueden hacer directamente quitándose de mudo. Tenemos unos 15 minutos, un poquito sobre eso, los 15 minutos para hacer preguntas, comentarios. De entrada quería, bueno, déjame ponerme aquí. De entrada quería hacer una observación sobre la construcción de una identidad dominicana en estos tiempos, porque la lingüista Kim Petowski habla sobre un término que ella utiliza, immigrant getting countries
versus immigrant receiving countries. Si nos situamos en el Nueva York de los 1800 tardíos a 1900, en lo que es el Grand Migration de Ellis Island, vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos se convierte en una nación immigrant receiving de los países europeos, de los países del Oriente. Y es muy interesante observar que República Dominicana, hubo una vez que seguimos siendo una nación immigrant giving, pero ahora nos estamos convirtiendo en una nación immigrant receiving en cuanto al contexto de la diáspora china, como también los europeos que vienen y se retiran en la isla. Entonces quería hacer esa observación, que estamos en una situación única en cuanto a la situación migratoria. Bien, yo podía hacer un comentario sobre eso, o podemos esperar las demás preguntas. Luana, esperamos las demás preguntas. Las preguntas no nos están llegando todavía, pero si quiere comentar sobre mi comentario, o Sí, si hay una persona que tiene una pregunta, puede ponerlo en el chat, decir yo quiero una pregunta, o pueden levantar su manita. Sí, quiero comentar sobre tu comentario, que es muy interesante, porque las dos variables más dinámicas de la sociedad dominicana hoy es el proceso migratorio de los grupos que están viniendo a la República Dominicana, venezolanos, chinos, dominicanos, haitianos, por ejemplo. La presencia haitiana es mayoritaria en el país, que son parte de la fuerza de trabajo dominicana, pero a la misma vez hay un proceso emigratorio. Claro. Gran parte de la juventud también, se han hecho muchas encuestas, han demostrado que prefieren irse a trabajar al extranjero. Y si existe la posibilidad, se dan esas dos dinámicas. El país ha dejado de ser un país simplemente receptor de migrantes, el país exporta migrantes hacia otros países también, lo que concuerda con lo que tú estás diciendo. Claro, el asunto de esto, ha habido un gran debate en la sociedad dominicana sobre esto, sobre cuán beneficiosos son estos migrantes, que es uno de los elementos que más se señalan en forma negativa para la inmigración haitiana. El hecho de que los dominicanos le están quitando los trabajos a los haitianos, por ejemplo, que no tienen capacidad técnica. Son elementos que algunos economistas están utilizando contra la migración haitiana. Pero hay otros elementos que señalan que la necesidad de la mano de obra haitiana, exacto, que está en todos los sectores económicos. Si tú revisas la cifra, la población haitiana está trabajando en casi todos los sectores de la economía, en forma productiva, haciendo una gran contribución al país, a mi juicio. Pero bueno, esta es otra discusión. Laura Peinado tiene una pregunta. Sí, buenas. Gracias una vez más por compartir sus estudios. Yo ahora mismo soy estudiante de doctorado, también soy directora de una escuela en la ciudad de Nueva York. Y una de las, en mis estudios estoy enfocada en la población dominicana, de estudiantes que fueron mis estudiantes en la escuela intermedia, que son considerados transnacionales y bilingües. Y una de los temas que han emergido, emerging themes, es esta idea de concientización transnacional, en donde y no sé si, esta pregunta es para la doctora Sofía Boone, no sé si en su estudio enfocado en la segunda y tercera generación de los dominicanos de descendencia china, si usted ha encontrado ciertos patrones en el área de concientización transnacional, en donde los estudiantes desarrollan lo que Apaya, el filósofo, diría disposiciones cosmopolitanas que trascienden ciertos aspectos de la idiosincrasia dominicana, pero que en torno desarrolla empatía hacia el prójimo, dentro y fuera de la diáspora, que es algo que a veces sobreestimamos, especialmente cuando hablamos de los estudiantes o de los dominicanos aquí en Nueva York. Mi experiencia ha sido que tienden a desarrollar un aspecto de identidad que es sumamente valuable, porque le da ese sentido de empatía
conexión que trasciende barreras que son sociales, ¿verdad? Socioculturales y hechas por el hombre, creadas por el hombre. No sé si se puede traducir tan directamente a la segunda generación china, porque la segunda generación china de que estamos hablando es mi generación. En los años hay una conciencia diferente en ese sentido de los estudiantes que tú estás hablando ahora, y esos estudiantes también tienen una estructura racial que nace aquí en Estados Unidos hasta cierto punto, que nos lleva a que tengamos que escoger. Por ejemplo, en la tercera generación de los chinos, cuando emigran, muchos dicen, yo me considero latino o brown, ya dejan de ser dominicanos. Mientras cuando entrevistamos a personas de la tercera generación que se quedan en la República Dominicana, dice, yo soy chino dominicano, o yo soy dominicano. Cuando llegan aquí, le deciden, como dijo Luis, hay otros que dicen, mi problema no es en este momento la identidad racial, es más bien la identidad como inmigrante, porque eso es lo que está en peligro bajo el presente gobierno. O sea que, no sé si contesto tu pregunta, pero en ese sentido es que dentro del contexto jerárquico de Estados Unidos, escoge, por ejemplo, una de las cosas que nosotros quisimos hacer es cuando el inmigrante chino llega a Estados Unidos, y estamos hablando segunda generación porque muchos de ellos vinieron cuando eran jóvenes a estudiar a Estados Unidos, fueron a Syracuse University, no sé cómo los padres ahorraban, ellos decían, y lo mandaban a estudiar a Estados Unidos, a escuelas que para nosotros son los community colleges, pero para ellos era estudiar en Estados Unidos. Entonces ellos, esa generación que sigue siendo la segunda, mi generación, que viene, pero vuelve a la República Dominicana y después regresa de nuevo como inmigrante, ese es un viaje que van y vienen, es interesante, vienen aquí a los 20, vamos a decir, se van de nuevo y ya tienen otro sabor, y regresan entonces. Lo interesante que hemos podido ver es que esa generación o escoge casarse con chinas y viven en Chinatown, o escogen casarse con dominicanas y van y viven en otros sitios, no necesariamente en Washington Heights. Y esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué pasa en esa exclusividad dominicana que hasta cierto punto se da en la República Dominicana? ¿Cómo se reproduce eso en Washington Heights, que solamente tenemos los restaurantes chinos, pero no residencias chinas? Entonces, pero nos interesa ver quiénes, los chinos de la 1.5 generación que se va a la República Dominicana de una edad menor, crece en la República Dominicana, eso por algunas razones, o se casan con China, que la mandan a buscar a esa generación, o se casan con dominicanas. Pero los que llegan aquí escogen a manera diferente. A nosotros eso nos ha intrigado. No sé si tú quieres ampliar, Luis. Fíjate, interesante, sí, que 1% grande de los chinos que han emigrado, la tercera generación y segunda generación a Nueva York, de alguna forma u otra, se casan con chinos o con chinas. Ya sea que lo conocen en la universidad o ya sea que tienen algún encuentro social, pero buscan la forma de casarse con chinos. Bien interesante ese elemento. Tratan de mantener, de rescatar lo que es su cultura originaria, o la cultura originaria de sus padres, de sus abuelos, por ejemplo. Es un elemento bien importante, sí. Pero otro elemento importante que me llama la atención es el problema de la concientización transnacional. En algunos miembros de la tercera generación, ese ejemplo que señala Sonia, es un problema de concientización transnacional. O sea, su preocupación por los migrantes como grupo independientemente del asunto racial. Independientemente del asunto racial. Hay una cuestión ahí de una conciencia transnacional. Porque lo mismo se preocupaba por los haitianos en la República Dominicana que por aquí, por los inmigrantes latinos o otros grupos étnicos.
En ese sentido me parece muy interesante. Gracias por eso, por ese desglose. Tenemos 2 preguntas más, 10 minutos, entonces voy a leer las 2 y la profesora Bu y el profesor Álvarez decide cómo quieren responder. Entonces, la primera pregunta, se las leo las 2 para asegurar de que no excluimos a nadie. La primera viene de Lisandra Ramos. Quisiera saber de las entrevistas, las preguntas. Conozco varias familias chino-dominicanas orgullosos de tener la herencia, pero no saben mucho. Entonces, en esa situación, ¿qué buscan ustedes en sus preguntas o en las experiencias? I think about the markers specifically that you are tracking. Are there stories or language or names that you are using for codifiers? Esa es la primera pregunta. La segunda viene de una querida colega mía, Ana Osuna. Considering the various ethnic racial groups that comprise the Dominican nation, will DR embrace a multicultural racial identity construct that will redefine lo dominicano? Con esas 2 preguntas concluimos el panel. Yo me voy con la última pregunta. Fíjate, me voy con la última pregunta, la pregunta de Osuna. He estado luchando con ese problema mucho tiempo y estoy a punto de concluir un libro que va a tratar sobre esa problemática, precisamente. Y trata con esa problemática desde el punto de vista de la identidad oficial que se asume en la República Dominicana y el papel que nosotros, la diáspora, puede jugar en ese proceso. Ya Silvio en varias publicaciones ha discutido esa situación. La publicación sobre el retorno de las yolas en el libro, Silvio dedicó un gran parte del tiempo al análisis de cómo la migración dominicana retaba esa visión de la dominicanidad, porque es una visión excluyente. O sea, los negros ahí no cuentan, los blancos solamente españoles lo que cuentan. Esa es la esencia de la identidad dominicana y nosotros no podemos aceptar eso. Es decir, tenemos, como tú dices, que luchar por una identidad que sea integral, multigeneracional, pero también que incluya a los diferentes grupos étnicos que habitan la nación. Todos tienen la misma contribución a la sociedad dominicana. ¿Por qué excluir uno contra otro? Esa es nuestra visión multirracial, una visión multirracial de la identidad dominicana. Yo espero haber contestado tu pregunta con eso. Al menos he tratado. Y en cuanto a la pregunta que hace Lisandra, en cuanto a si todavía estamos entrevistando, si tú tienes gente que podamos hacerlo, encantado. Las preguntas que estamos haciendo, además del perfil personal, le preguntamos a esa generación qué recuerdan específicamente de la trayectoria migratoria de sus antepasados. La cuestión, algunos pueden ir tan lejos como hacia los abuelos, otros se quedan con los padres, otros llegan hasta que han visitado a las aldeas de donde procedieron los abuelos o los padres, dependiendo de quién es que ellos recuerden exactamente la primera interacción con la comunidad china. La otra parte que nos interesa, que hacemos varias preguntas sobre el tema, es la cuestión que Luis habló anteriormente sobre la cuestión de cómo acumulan capital. Traen, no traen, y si no traen, ¿qué pasa? ¿A qué vienen a la República Dominicana? Cuando estudiamos la migración china a Cuba, supimos exactamente en el 19 lo mismo que pasó con México y Perú, que esa migración fue para sustituir a los esclavos negros, que la esclavitud se había abolido, ¿verdad? Pero necesitaban. En Santo Domingo parece no es ser eso. Y entonces estamos buscando qué lo trae. Hemos encontrado que vienen de Cuba o Puerto Rico, pero exactamente, y vienen directamente de China.
La tercera parte de la pregunta es la cuestión de identidad. Como dijimos anteriormente, son varias preguntas sobre eso. ¿Quién eres? ¿Cómo te consideras? ¿Cómo llegaste a ser identidad dominicana? Por ejemplo, hemos tenido personas de la segunda generación, jóvenes que todavía se consideran chinos. Y eso nos intrigó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viven en una casa intergeneracional donde todavía los abuelos chinos de ambas partes están ahí. O sea que hay muchos factores que estamos viendo, pero las preguntas nos llevan en términos de la codificación, y todavía no hemos entrado en esa, pero ahí es que estamos. Todavía estamos entrevistando y ya vamos a comenzar a codificar en enero, para entonces comenzar el proceso de escribir los hallazgos. Perdón, muchas gracias, disculpen. Tenemos aquí a una de las panelistas, la Sí, ingeniera iba a decir Méndez. eso, Nelson. Perdón. Sí, una disculpa a María de los Ángeles Méndez Rosso, que como tenía entendido que como ella envió una grabación, no estaría presente, pero la tenemos aquí. Un fuerte abrazo fraternal y mis disculpas por tenerte invisible. Entonces, como nos queda unos minuticos, quería saber si ella quería decir algo o agregar un comentario al panel. Sí. Está muda. No te oye. No se oye. No la oímos, ¿no? No, parece que tiene un percance tecnológico. A ver si es porque, a ver, si es. No la tengo ni en mudo ni en invisible. No se oye, querida. No es de nuestra parte. No es de nuestra parte. No, disculpen. En lo que la chava y viene, también tenemos a nuestra co-chair, uno de los directoras de la asociación, nuestra querida decana, Ana García Reyes, que siempre está así en los paneles asegurándose que todo va viento en popa. Felicidades por la presentación, muy buena. Bueno, María de los Ángeles nos dice gracias a todos por esta oportunidad en el chat. Bien. Lo que yo quiero añadirle es que si alguien tiene posibilidad de mandarnos dirección o algo para entrevistar a otras familias chinas, sería muy bien eso. Una gran contribución. Luis, yo creo que Ya tú yo me diste acabé uno. con todas las familias chinas que tenía, que te pasé los contactos. Me pasaste uno, tiene que seguir pasándome los demás. Hay muchos. Sí. En La Vega y en Santiago hay muchos. Sí, hay muchos. El reto para nosotros ha sido la pandemia, porque no he podido hacer los anuncios en organizaciones comunitarias. Sí. Pero, Sonia, una pregunta en cuanto, yo soy lingüista y siempre me interesa la identidad lingüística de las personas. ¿Tú hablas mandarín, cantonés, eres bilingüe en ese sentido? No, desgraciadamente, desgraciadamente yo siento un eco, pero que pasó mucho, hemos encontrado ese problema. Sí, claro. En la segunda generación, que es mi mamá es dominicana y, como decía Luis, dominó la cultura dominicana. Claro. Entonces, claro. desgraciadamente no, pero me hubiera gustado. Pero tengo y hemos conocido personas durante la entrevista, y además la conocí cuando estaba en la universidad, a personas que los padres, ambos eran chinos, vivían con los abuelos y son trilingües. Bien. Yo tengo una preguntita. Sí, siendo la República Dominicana teniendo una composición social multiétnica y multicultural, ¿por qué
casi siempre en el mercado internacional se hace énfasis en las emigraciones haitianas y no se mencionan y se enfatizan y se exaltan todas estas otras emigraciones que también han hecho grandes aportes a la República Dominicana, como son los árabes, los judíos, los chinos, los japoneses, etcétera, etcétera. Luis. Bueno, Ese fíjate, Ese es ahí, para Luis, ese es a para ver, Luis. Ese lo pensé, que ese es para Luis. sí, Luis es tuya. esa pregunta, la explicación para eso es una cuestión política, Ana. O sea, la estrategia es una cuestión política, una respuesta política, porque es resultado de una política de Estado. No es una invención, es una política de Estado que ha venido poniendo a los haitianos como una amenaza para la República Dominicana, y eso políticamente dio resultados. Parece que no fueron tan buenos los resultados, por los resultados de las elecciones ahora que acaban de pasar. Pero durante mucho tiempo, esa visión de mirar a los inmigrantes haitianos como un peligro alimentó la idea de una estrategia de unidad del pueblo dominicano frente a un enemigo. Esa era la visión que existía. ¿Tú entiendes? Entonces los otros grupos étnicos no se consideraban importantes, pero es la visión de la identidad oficial excluyente que existe lo que limita a las posibilidades. Por ejemplo, nosotros, la diáspora, ¿qué papel jugamos en la identidad? ¿Dónde estamos nosotros ahí? Nosotros no contamos ahí, no contamos. Ferran, en toda su explicación y todo lo que discutieron hoy sobre identidad, no mencionaron la diáspora. ¿Qué papel jugamos nosotros dentro del proceso identitario? Con razón Silvio se quejaba. Yo le añadiría que además de la política hay una ideología racial y antinegra que existe, como dijo Luis, y que y hay una jerarquía que todavía estamos luchando. Sí, oí la presentación que hicieron en el panel de la masacre de 1937 y la rebelión del 1521, y eso viene con nosotros, ya está como se ha incorporado en la narrativa nacional, que es una narrativa que viene, que los panelistas de esos cuadros fueron fantásticos en su presentación en cuanto a cómo lo trabajaron. Bueno, a María de los Ángeles se disculpa por la falla técnica y dice que con respeto a la discusión tenemos que desarrollar otra presentación con el título Discriminación Interna. Y vamos a dejarlo así de tarea para la Bienal 2022, que es el 20º aniversario de nuestra Bienal. Y espero verlo allá. Le agradezco al profesor Luis Álvarez, a Sonia Bu, a María de los Ángeles, a nuestra decana, y los invito a pasar al próximo panel.